Buenos días, hermanos y hermanas, amigos, visitas. Este es un año de mucha controversia. He escogido este tema y puede que el título sea difícil de asimilar. Sin embargo, este título tiene que ver con mi conversión personal. Y al mismo tiempo les explicaré por qué creo que este es un título importante. Nuestro texto clave se encuentra en Mateo 27:63. Por sí misma, la Biblia es el estilo que tiene Dios de mostrarte en lo que te puedes convertir si le permites operar en tu vida, y esto mirando hacia sus recuerdos que hablan acerca de tu futuro. Entonces, lo creas o no, si existe un libro que tiene la dignidad y el mérito de tener el honor de llevar un título como este, Recuerdos del futuro, son las Escrituras. Lo interesante es que en 1985 se produjo un punto de inflexión en mi vida. Tenía 16 años, nacido en un país comunista, y como saben, en un país comunista no hay libertad de expresión, por lo que en la sociedad había un miedo increíble de dar una opinión opuesta a la tendencia de la sociedad. No había libertad de culto para adorar a Dios libremente, por lo que en esos tiempos, cuando conseguías un libro, la lectura se convertía en la mejor droga, una droga intelectual, con que fugarse de la realidad cruel, miserable, sucia y oscura del comunismo. En ese tiempo, los libros de ciencia ficción, libros que el espíritu de profecía condenó, circulaban con mucha profusión en las facultades y universidades. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción era la única religión irreal permitida y en la que podías soñar sin que te llevaran preso. Entonces, en esta situación te encuentras leyendo un libro de ciencia ficción y te evades, te teletransportas a otro mundo. Obsesionado como estaba con el futurismo, sobre si había una vida mejor que esta, en mis tiempos tuve el privilegio de leer muchísimos libros. Y como saben, en todo libro hay un héroe, ¿cierto? Dado que por naturaleza soy muy sentimental, no me gustaban los libros con un final triste. Así que ahí estoy con 16 años arrodillado ante Dios. Nunca me había arrodillado, nunca había asistido a la iglesia, no había tenido nunca contacto con la religión y no tenía ni idea de lo que era el Padre Nuestro. Y la novedad que circulaba entre nosotros como estudiantes era este libro, Recuerdos del futuro. Y un amigo mío, compañero de clase, me dijo, si quieres, te puedo dar este libro, con la condición de que me lo devuelvas dentro de una semana. En mi lengua materna era rápido leyendo, por lo que le dije, de acuerdo, dame el libro, tengo que leerlo. Por cierto, no tengo hermanos, por lo que la infancia sin hermanos es muy aburrida. Una mañana llegué a clase el primero, esperando ansiosamente a mi amigo para que me entregara el libro Recuerdos del futuro. Algo bonito que podré leer. Así que cuando llega me dice Liviu, lo siento muchísimo, he olvidado el libro en casa. Eso me dejó destrozado y le dije, ¿sabes qué, amigo? Mario se llamaba. Le dije, Mario, no pasa nada. Vas a casa, vuelves con el libro y nos comemos unas patatas fritas, queso y 4 huevos. En esos tiempos era uno de mis placeres cosméticos en lo que se refiere a arte culinario. Jugamos al ajedrez y nos vamos a casa. Y dijo, no, tengo que trabajar en el huerto con mi madre, pero mañana te traigo el libro. Y dije, oh, ¿y ahora qué hago ahora? Y volví a casa. Recordé que tenía un tío quien 2 meses antes me trajo una Biblia. No sé por qué. Cada vez que nos veíamos, me decía, debes convertirte en predicador. Pero ¿cómo puede uno ser predicador sin creer en Dios? Bueno, hoy en día ves a predicadores que no creen en Dios. Es una moda. Aquí tienes la Biblia, quédatela, léela y te convertirás en predicador. 2 meses después me encuentro volviendo a casa sin el libro Recuerdos del futuro. Así que me pregunté, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con mi vida estas 4 horas hasta que mis padres vuelvan? De repente el Señor me inspiró y dijo, oye, tienes un libro al que llaman Biblia, el que te entregó tu tío, y comencé a leer la Biblia en poco tiempo. Y hermanos, cuando lees mucho, desarrollas un paladar selectivo en los libros.
y puedes distinguir quién es un héroe original y quién es falso. Entonces es cuando me encuentro con Jesús y su comportamiento atrae mi atención, su amabilidad, su ternura, su honestidad, su dignidad, su paciencia. Lo que me cautivó fue Mateo capítulo 5, amad a vuestros enemigos. El ateo es un lobo solitario, ¿saben? Los lobos te muerden, no porque tengan hambre, te muerden porque quieren darte un mensaje. Quieren hacerte sentir cómo se sienten ellos. Es por eso que el Señor Jesús dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Es una misión imposible, ¿cierto? Porque como oveja no tienes posibilidades de sobrevivir en medio de lobos. Pero permíteme decirte esto, he aquí el milagro del Evangelio. Si eres una oveja realmente convertida, si soy una oveja realmente convertida, la autenticidad de mi carácter, el Cordero de Dios puede cambiar los corazones de los lobos. Así que no acuses a los lobos si no se convierten. No tienen la culpa. Es la hipocresía de la oveja que quiere tener el mundo y el cielo al mismo tiempo. Volviendo a mi casa, yo era un lobo, y como tal uno se siente herido, se desprecia a sí mismo, y como ateo no estaba del todo seguro de que Dios no existiera, pero como ven, no tenía acceso alguno a ningún tipo de información. Yo estaba en conflicto, tenía muchas preguntas sin responder, con más problemas que soluciones, y cuando veo a este Jesús en la Biblia, leyéndola por primera vez sin que alguien me enseñara, sin un profesor universitario, sin que nadie me explicara lo que estaba leyendo, mi corazón comenzó a arder de pasión, respeto, amor y adoración hacia Jesucristo. Y entonces me dije, wow, ¿saben lo que más me gustó de Jesús, además de su carácter? Me encantó el hecho de que oraba a Dios. ¿Cómo vas y hablas con Dios? Para probar a ver si hay un Dios. A lo que me dije, oye, claro, ¿y por qué no? Voy a orar a Dios para que haga algo imposible por mí. Y dije, me arrodillaré y pediré a Dios que traiga a este joven que me dijo que no podrá venir hoy y que vendrá mañana, y me traiga ese libro, Recuerdos del Futuro. Si él hace eso, es la prueba de que hay un Dios. Desde el comedor fui a mi habitación, abrí la ventana y había un precioso cielo azul de primavera. Y habían dos fuerzas que luchaban en mi mente. Pero tú eres tonto, mírate, ¿dónde está Dios? Mira a la derecha, a la izquierda, arriba, a todos lados. No hay Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La voz de la duda. Por otra parte, oí el susurro de la voz del Espíritu Santo. Pero puedes intentarlo. No tienes nada que perder si intentas hablar con Dios. En toda mi vida, hasta los 16 años, jamás me había arrodillado ante nadie. ¿Se imaginan cuán recia es la batalla contra el ego, contra ti mismo, a la hora de arrodillarte cuando no lo habías hecho nunca? Así que entré en esa habitación, abrí la ventana y oraba con los ojos abiertos y dije, Dios, no sé si realmente existes, pero si es así, quiero que me hagas creer en ti. Si existes, quiero servirte por el resto de mi vida. Y dije, tú eres Dios, eres todopoderoso, todo lo puedes hacer. Si hoy traes a este joven a mi casa con el libro, significará que realmente existes. Y si es así, quiero servirte, quiero pasar mi tiempo contigo, pero, como segunda petición, Dios, si realmente existes, quiero que me permitas hablar contigo siempre que quiera. En mi mente tenía una noción de justicia. Si Dios existe, Dios es un Dios objetivo, ¿cierto? ¿Sí o no? Así que asumí que Dios era justo, honesto, objetivo, entre otras cosas. Y mientras oraba, hermanos, créanme, no terminé de orar cuando oí llamar a la puerta. Me puse de pie de un salto. Mis rodillas temblaban así. Fui a la puerta, la abrí y allí estaba el joven. Yo estaba... La lógica humana se paraliza. La lógica es
la gramática de las ideas, ¿verdad? Por lo que intentas usar el sentido común, pero no funciona. La computadora, mi lóbulo frontal se paralizó y al final dije, ¿por qué has venido? Cuéntame, ¿por qué has venido? Él me dio el libro sin decir una palabra y dijo, chao. Se dio la vuelta y se fue. Y miraba el libro y me decía, no me lo puedo creer. Mientras volvía a la habitación donde había orado minutos antes, hermanos, miles de recuerdos penetraron en mi mente. Todas las escenas en las que no había sido sincero, bueno, honesto con Dios. Fue un flechazo en que se reveló mi vida desde el lado de un Dios que realmente existe. La presión emocional es tan fuerte que cuando volví al lugar en que había orado, caí de rodillas y rompí a llorar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre arrodillarse y caer de rodillas? Hay una diferencia. Yo caí de rodillas y jamás me había odiado tanto como en ese momento. Sentía que era un ser humano repugnante, un hombre en quien no se podía confiar, que no merecía vivir, porque en ese momento, al comparar mi carácter con el carácter de ese héroe bíblico, Jesucristo, cuando lees acerca de ese héroe en las Escrituras, tienes que leerlas cada día para seguir las pisadas de dicho héroe, que es Cristo Jesús. Entonces ahí estaba yo, hermanos, por primera vez en mi vida oré a Dios y dije, estoy totalmente perdido sin ti, soy una miseria, soy un desastre. Y dije, Dios, quiero que seas mi Padre. Y hermanos, esa fue una experiencia increíble. La Biblia es el libro que contiene recuerdos del pasado que señala hacia el futuro. Quisiera compartir algunos ejemplos para probar que la Biblia es el libro de Dios, que habla sobre recuerdos o te lleva al pasado con el fin de darte lecciones para el futuro. ¿No es eso interesante? ¿Recuerdan las personas que vivieron antes del diluvio? Ahí tienes a Adán y a todos los antediluvianos que vivieron por casi 1000 años. Y en las referencias bíblicas encuentras las estaturas de las personas que vivieron en los siglos. Debes hacer un cálculo coherente entre la edad y la estatura. El hombre era más del doble de alto, bien proporcionado y fornido. Como saben, el cerebro pesa 1,8 kilos, aproximadamente 3 libras. Imaginen a un hombre de 4 metros y medio. ¿Cuánto debe pesar su cerebro? 9 kilos, no importa. ¿Tenían ellos computadora? Retenían recuerdos por 700 años y eran capaces de transmitirlos con toda precisión. Por eso no había nada registrado, porque no olvidaban nada. Algunos de ellos se perdieron en el diluvio, otros se salvaron porque hay héroes antes del diluvio. Adán se convirtió. Imagínate que te encuentras con Adán o con Abel, el segundo hijo. Y allí en el universo eres salvo, vestido con túnicas eternas, todo bonito, nunca morirás, comerás del fruto del árbol de la vida. Pero cada vez que te encuentras con Abel o Adán o uno de los héroes del mundo antediluviano, necesitas una escalera para abrazar a Adán. De algún modo te sentirás como discapacitado. ¿Sabían que las crónicas de Dios prometen que seremos tan grandes y altos como ellos? La salvación tiene que ver con el carácter, ¿amén? El carácter de Cristo, esa es la primera condición. Pero la segunda es, además de la formación del carácter como el de Jesús, también seremos tan altos como Adán, restaurados. Observen esta declaración, Ezequiel 47:12, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Es necesaria la medicina en el reino de Dios? Las hojas, no los frutos, estas son
Estos son los recuerdos, pero del futuro. Leamos en Apocalipsis 22:2 que dice: el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dos declaraciones, recuerdos sobre el futuro. Están las crónicas de Ezequiel en el pasado, que hablan acerca del futuro, y Apocalipsis 22:2. Entonces ciertamente el Señor mudará también nuestra apariencia de forma gradual, y a lo largo de los años creceremos hasta alcanzar la estatura de Adán. Leamos en Efesios 4:13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es el carácter, y del conocimiento del Hijo de Dios, que es el carácter, y a un varón perfecto, que es el carácter, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así pues, hablamos del carácter de Cristo, pero en realidad hablamos de la plenitud de Cristo. El espíritu de profecía dice que Cristo le saca una cabeza a Adán. Pero lo hermoso es que en las Escrituras Jesús te explica y te lleva al pasado para que aprendas esos recuerdos y enseñarte acerca del futuro. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Recuerdas la última vez que sentaste a tu hijo sobre tus rodillas y le contabas historias increíbles sobre la eternidad? ¿Cómo viajarías por el universo? Hermanos, cuando contéis historias a vuestros hijos, hacedlo animadamente. Cuando pregunte: papá, ¿qué tengo que hacer en el reino de Dios? Bueno, tendrás una corona de oro, la pondrás en la estantería y luego otra vez sobre la cabeza, y comerás peras y bananas gratis. No pagaremos por la luz, no nos dolerá nada ni sufriremos. No habrá hospitales, ni seguros médicos, ni nada de eso. Para un niño esto es irrelevante, ¿verdad? Yo no necesito una corona de oro, necesito jugar. Pero sigues con esa visión acerca del futuro y el niño se dice a sí mismo: para mí esto es irrelevante, no quiero pasar la eternidad con esa corona de oro poniéndola en la estantería y luego otra vez sobre mi cabeza. ¿No tienes un poco más de perspectiva para contarles a tus hijos la película real y no como en Hollywood? Olvida esa estupidez. Cuéntales a tus hijos cómo crees realmente en ese cielo. Si tienes imaginación, permíteme decirte algo: si no estás convertido, si no estoy convertido, no puedo hablar con esa termodinámica, con ese melodrama acerca del futuro que tanto me apasiona. No puedes compartir lo que no tienes, ¿verdad? Así pues, a menos que estemos realmente convertidos, la idea de vivir en ese mundo por millones y millones y millones de años no nos entusiasma. Recuerdos del futuro. Mateo capítulo 27, versículo 63. Las buenas nuevas son para el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que para ti, para mí son buenas nuevas, no lo es para el mundo. Por ejemplo, habla con alguien en la calle y dile que el fin del mundo se acerca. ¿Es eso una buena noticia para él o no? Son malas noticias, pero para ti como cristiano ¿son buenas noticias? Sí, entonces lo que para nosotros son buenas noticias, el Evangelio para ellos son malas noticias, o contrario al Evangelio, lo que para el mundo son buenas noticias, son malas noticias para mí. Entonces aquí tenemos a los fariseos que escucharon el sermón de Jesús, diciendo: Señor, nos acordamos. ¿El qué? Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Recuerdos que siguen a los fariseos como un fantasma y les llevan al futuro. Si él era un engañador, como dijeron, ¿por qué tenían tanto miedo de que resucitara? Si crees que Jesús es mentiroso, engañador, y que no resucitará, ¿por qué ibas a tenerle tanto miedo? Lo interesante es que los fariseos recordaban esta declaración, la guardaban en sus recuerdos, nos acordamos. ¿Por qué los discípulos lo olvidaron? Hermanos, en nuestra naturaleza, cuando alguien, por ejemplo, si el hermano Jot me hiciera 10 cosas buenas, las olvidaría todas. Pero si el hermano me hiciera algo malo, jamás lo olvidaría. ¿No es eso lo que somos como humanos? Tenemos la tendencia de olvidar el bien que se nos ha hecho. Si los discípulos hubieran recordado esto, ¿saben qué habría ocurrido?
La Biblia se habría escrito de otro modo. La historia del Nuevo Testamento habría cambiado por completo. Si eso hubiera ocurrido, los discípulos lo habrían recordado y además no habrían escatimado sus vidas por la vergüenza de la cruz. Pero lo olvidaron. Los fariseos, los malos, no lo hicieron. Los buenos sí. ¿Por qué? Mientras los discípulos estaban obsesionados con el futuro e ignoraban el pasado, ¿recuerdan Mateo 24? ¿Recuerdan el versículo 1 al 3? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Les interesaba tanto el futuro que olvidaron el pasado y el presente. En Juan 14, 2, 3 Jesús dijo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Estas son buenas noticias, son recuerdos que debían preservar la fe de los discípulos. Los fariseos fueron hacia Jesús para tentarle y le susurraron al oído: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Me divorcio de mi mujer porque no me gusta la sopa? Bueno, en este caso nunca lo haré porque me encanta la sopa que prepara. Entonces estas personas tentaban a Jesús con respecto a una de las instituciones más sagradas de la creación. ¿No recordáis que él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Los fariseos tendían a olvidarlo y la conversación siguió y luego volvieron con un superargumento de la Torá. Le dijeron: ¿por qué pues cuando mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Querían hacer de Moisés un Dios con más autoridad que el Creador. Y aquí tenemos a Jesús hablando sobre la autoridad del Padre en la creación, a lo que responden: bueno, ese argumento no es suficiente porque tenemos a Moisés que es mayor que tu Padre. A eso se referían, y Jesús responde: Moisés hizo eso por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. ¿Recuerdos del futuro? Jesús les da una lección a los fariseos para devolverlos a la creación, mas al principio no era así. En Hebreos 13:7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En Judas 1:3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, esto es, el bien común, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada. ¿Cuántas veces dada? Una vez dada a los santos, solo una vez dada a los santos. Ahora pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes fueron los primeros santos? Los primeros santos fueron Adán y Eva. La fe dada a los primeros santos data del Edén. Recuerdos del futuro, mas al principio no era así. La familia es creación de Dios, varón y hembra. ¿Dónde vivían? El domicilio era el jardín del Edén, bajo la higuera. El horario laboral de estos santos era de 6+1, ciclo semanal. Adoraban en el séptimo día en el jardín del Edén. Había un lugar especial, ¿lo sabían?, donde Dios y sus ángeles iban y pasaban el sábado con Adán y Eva. Es increíble. Tengo que acordarme del futuro. Su alimento eran frutas de Génesis 1:29, ¿verdad? La creación consistía en andar por el jardín con los animales, en Génesis 1:30, y aquí vemos la paz en el ecosistema. El Edén perdido y el Edén recuperado. Este es el Evangelio, hermanos y hermanas. Esta es la brújula de las Escrituras. A menos que conozcas los recuerdos de la creación original de Dios, no tendrás ni idea de lo que Dios espera para ti. Dios no abolió ni una sola norma que estableciera en el jardín del Edén. Y por eso Dios no abolió ninguna norma en el futuro, que creo será mucho más bonito que el primero. Porque el mismo jardín del Edén
contiene los mismos principios de la creación de Dios. No ha cambiado nada. Dios no negoció con la humanidad pecadora para rebajar sus normas. La tesis es por completo recuerdos del futuro. ¿Quieres estar allí? Si quieres estar allí, debes saber cómo era todo en el jardín del Edén. Entonces se requería obediencia a la palabra de Dios. La misma obediencia a su palabra se requerirá en la nueva versión del reino de Dios. Isaías 65, versículo 25 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Desde cuándo? Yo pensaba que debían ser vegetarianos, pero hermanos y hermanas, esto es serio, porque esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque en el ecosistema del jardín del Edén había perfecta paz. Los animales no se comían al hombre, ni el hombre a los animales. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. No habrá daño ni destrucción en el nuevo reino de Dios. Y en Salmos 104, 14, David reconoce la realidad del diseño y propósito original. Dios creó el hacer producir el heno. ¿Para quién? Para las bestias. ¿Y dónde está eso? Génesis 1, 34, ¿verdad? Para las bestias y la hierba, para el servicio del hombre, sacando, aquí se refiere a Dios, el pan de la tierra. Entonces en el Salmo 104 David nos dice claramente que el alimento no es pollo, ni ternera, ni carne artificial o lo que sea. La comida es producida ¿por quién? Por la tierra, por la naturaleza. ¿Quién la estimula? Dios. Él creó a la naturaleza. Él creó la tierra para darte el pan. De lo contrario, morirías de hambre. Entonces, amigos míos, si realmente quieres salvar el mundo, debes volver al Edén. La semana pasada hubo un gran escándalo. Hoy que Bill Gates habló por primera vez de la comida artificial. Quiere eliminar el ganado y quiere elaborar carne artificial. Resonó en todo el mundo, por toda Europa y Australia. ¿Saben? Cuando tocas el estómago de la gente, esta reacciona. Nunca había visto al mundo reaccionar tan crudamente contra esta declaración. Invirtió en las computadoras, invirtió en la medicina. Y ahora dice, he invertido miles de millones en carne artificial. Y la gente se sorprendió. ¿A dónde vamos a parar? Habló sobre esa hamburguesa inviable, sobre la carne y demás. Y hubo un gran debate porque para sintetizar alimentos vegetales deben usar algunos químicos. Y decían que hay tantísimos criterios para ciertas sustancias que estas son incluso más peligrosas que la carne. No sé si es cierto o no, solo digo lo que oí. Yo recomendaría a Bill Gates que leyera la Biblia. ¿Qué piensan? No necesitamos carne sintética, no la necesitamos. Lo que sí necesitamos es ser vegetarianos, volver al Edén. ¿Recuerdan? ¿Recuerdos de qué? Del futuro. Cuanto más se introduce un producto en el mercado contra el deseo de la sociedad, tanto más sospechoso es, ¿cierto? En Eclesiastés 7:29, Salomón dice, he aquí solamente esto he hallado, recuerdos del futuro, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, seguramente habéis oído hablar sobre esta triste historia, la ley de igualdad que se promoverá dentro de 100 días. Es muy triste. Si realmente ocurre y se hace vigente, será una locura. Con esta ley no será legal identificar el sexo en base a la biología y con ello se dará prioridad a las personas transexuales, etc. La ley de igualdad irá mucho más allá al hacer ilegal la distinción entre identidad y biología y por tanto dará prioridad a las personas transexuales frente a las mujeres. Si esto realmente ocurre, no sé cuánto nos podrá proteger el Señor Jesús como nación. Este país solía ser el país de la Biblia, ¿cierto? Pero cada día vemos una separación de las normas originales de la Biblia. El espíritu de profecía dice que en esos días, en 1620, podías caminar por los pueblos de los peregrinos y no veías a nadie blasfemando o borracho por la calle.
La gente iba a la iglesia para adorar a Dios, tenían una noción de temor y respeto hacia el Señor. Pero hoy ya no importa quiénes somos. Esto es triste, es muy, muy triste. Llegará el momento en que la familia, según la voluntad de Dios, será ilegal. Así pues, me preguntaba dónde estamos exactamente. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? 2, no 1. 1 no era suficiente, 2. Para que fuera irreversible, 2 males me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y luego qué? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tú eres quien está entre medio. ¿Entre medio de qué? Somos tú y yo. Pero ¿entre medio de qué? Entre medio de la verdad y la mentira. ¿Veis este castillo hecho de arena? Este es el engaño de la sociedad actual, y la cruz queda en algún momento del pasado. Somos tú y yo entre medio de la verdad y la mentira. Quiero preguntarte algo. ¿Realmente crees en esta afirmación? Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto está en Testimonios para los Ministros. ¿Sabéis cuándo se escribió este libro? Hace más de 100 años aproximadamente. ¿Es hoy ese momento? ¿Realmente lo creen? Porque si lo creen, aquellos que dirigen el mundo no son vuestros amigos. Esto es lo que dice el texto. Y estamos solos. Revoluciones, las protestas, derramamiento de sangre no cambia nada. Jesús dice que al implementar los principios de las Escrituras en el corazón, es la única manera de cambiar a la sociedad. Si quiere tener a líderes que no te mientan, que no roben, que no abusen de la inocencia, de mi inocencia, tienes que darles la Biblia. ¿Conocen ese himno? Dame la Biblia. Debemos darles la Biblia a nuestros líderes para estar seguros de que tienen el temor de Dios, y antes nosotros también debemos leerla porque algo produce ese algo. Una sociedad corrupta sin los principios de temor a Dios producirá este tipo de líderes. ¿No es verdad? Nosotros somos los culpables, no ellos, porque ellos son producto nuestro. Quisiera decir algo muy interesante. Ser objetivo significa que hay 2 posiciones opuestas, se presentan argumentos y se deja que las personas escojan libremente. Hay un debate con opiniones opuestas y en que cada una presenta sus argumentos y dejan que las personas tengan la libertad de elegir. Les doy un ejemplo de ser objetivo. Hay un anuncio publicitario sobre la leche. Debes beber leche. Necesitas proteína y te bombardean continuamente con lo de la proteína. Bueno, de acuerdo, me ha quedado claro. Ahora miren esta foto. La etiqueta es engañosa porque esa hierba verde se ha introducido con Photoshop y te suelen decir que debes beber leche porque necesitas proteína. Y mirad qué vacas tan bonitas y el pasto verde te inspira confianza, ¿verdad? Esa es una parte. Aquellos que publicitan y comercializan el producto. Pero en el lado opuesto hay un joven, también objetivo, que viene con la idea de que no hay pasto verde. Entonces ahora hay 2 bandos. Uno dice bebe leche porque viene de la hierba verde, la vaca moderna o modern, o como quiera pronunciarlo en inglés o en español. Hay una vaca moderna y no necesita pasto. Y aquí no hay Photoshop. El problema es que las partes deben exponer sus argumentos y tú debes decidir. Tú estás entre medio. Aquí me dirijo a California. Esta es una autovía de Los Ángeles. Solía viajar mucho de Sacramento a Los Ángeles y en algún lugar del páramo te encuentras con esto. Miles de cabezas, huele horrible, es insoportable. Y si bajas el cristal es peor, así que debes subir el cristal. La pregunta es, ¿qué es lo real? Esto no es Photoshop. Tú debes decidir. Esta es la decencia de una sociedad que te ofrece libertad de expresión, libertad de conciencia y de religión. Sin embargo, cuando se elimina a un bando, se elimina a la perspectiva contraria y solo se apoya a uno, ¿es esa una sociedad objetiva?
Saben, hermanos, viajaba de Atlanta, no recuerdo a dónde, y a mi lado en el avión había un señor. Y comenzamos a conversar. Ambos tenemos hijos, ambos somos padres, y esto y lo otro. Y dijo, oye, ya me estoy molestando, porque comenzamos a hablar sobre religión, y me dijo, me estoy molestando porque hace poco descubrí que en la escuela pública a mi hijo le están enseñando el Corán y estaba muy disgustado con la escuela porque no me lo dijeron, no pidieron permiso. ¿Por qué? ¿Por qué quieren enseñarle el Corán a mi hijo cuando por el movimiento de emancipación de 1962 quitaron las Biblias de las escuelas porque constituyen una violación de la Constitución? Estamos hablando de objetividad, así que fue a la escuela y les dijo, no quiero que enseñéis el Corán a mi hijo porque soy cristiano y quiero educar a mi hijo desde la visión cristiana y que lea las escrituras. Y el maestro dijo, señor, disculpe, pero las directrices, las leyes, las obligaciones que vienen de arriba, soy demasiado pequeño para cambiar a los altos niveles. Entonces, ¿dónde queda la objetividad? Si realmente quieres ser objetivo en la sociedad, permite el pensamiento evolucionista en las escuelas, enséñales ese veneno, pero dales una oportunidad a los científicos creacionistas para que eduquen y enseñen a los niños en el mismo periodo de tiempo. ¿Está bien eso o no? Y déjales que juzguen y decidan. Pero cuando legalmente descartas el creacionismo y obligas a enseñar el evolucionismo en las escuelas, a eso yo le llamo religión. Educamos y adoctrinamos a nuestros hijos con el pensamiento evolucionista, comunista, socialista, y así es como estamos hoy en día. La gente, generaciones enteras que no creen en Dios, envías a tu hijo a la universidad y en 5 años se hará ateo y se reirá en tu cara diciendo, papá, estás desfasado, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Para concluir, algunas ideas. Si se enseña el Corán en las escuelas, por mí no hay problema, que Dios bendiga a todos. No tengo resentimiento contra el planteamiento islámico. Todos son libres de creer en Dios, en Buda, en Alá, la religión que sea, pero por el amor de Dios, dejen a las personas que elijan. Se les presenta el Corán, asimismo, recupérese la Biblia. Si introduces el Corán en las escuelas, devuelve la Biblia a la escuela y deja al niño que escoja, ¿verdad? Esto significa ser objetivo. El problema es que no vivimos en una sociedad objetiva, porque sus líderes no son vuestros amigos, hermanos. Tengo algunas preguntas para terminar. ¿Piensas que lo que está ocurriendo en el mundo actualmente está bien? No, no lo está. ¿Piensas que lo que está ocurriendo en el mundo podría estar relacionado con una crisis? ¿Es una crisis? ¿Sí o no? Religiosa, política, económica. ¿Piensas que lo que ocurre en el mundo actualmente puede afectar a las personas? Sí, lo hace. ¿Crees que lo que está ocurriendo en el mundo actualmente puede ser el cumplimiento de la profecía? Sí, lo es. Ahora, hermanos, mi pregunta es, recuerdos del futuro. Tengo algunas cosas aquí. El nacimiento de Cristo. ¿Será que la sociedad o la humanidad entendió el significado del nacimiento de Cristo? No. ¿Qué hay de su bautismo? Cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿entendió la humanidad el significado de su bautismo? No. ¿Qué hay de su crucifixión? ¿Entendió la humanidad por qué murió en la cruz? ¿Qué hay de cuando resucitó? ¿Qué comprendieron de la resurrección de Jesús como para cambiar el sábado? Esto es lo que la humanidad ha entendido. La resurrección de Jesús significa el cambio del séptimo día de la semana por el primero. ¿Y qué hay de la ascensión? ¿Qué entendió la humanidad de su ascensión? Antropología, lógica dual. Cuando mueres, tu alma va al cielo y tu cuerpo se convierte en polvo. Cuando Jesús resucitó y ascendió, lo hizo con el mismo cuerpo con que fue crucificado y murió. ¿Qué hay de la segunda venida del Señor Jesús? El rapto secreto. Jesús vendrá, tomará a los buenos, dejarán sus
vestiduras aquí y huirán atemorizados porque Jesús tiene miedo del anticristo. Y la tesis consiste en que el anticristo construirá un templo en Jerusalén, habrá 7 días de terrible persecución en todo el mundo y debido a esta persecución el anticristo transformará el mundo de un mundo que es malo a uno bueno. Luego Jesús viene, destruye al anticristo, lleva a todos a casa y nadie pierde la vida eterna. Y en séptimo lugar, la eternidad con Dios. No es una corona de oro. La eternidad es caminar junto al Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, eso es la eternidad. Les agradezco por haber tenido tanta paciencia conmigo. Estos 7 pasos de salvación. Me refiero a la forma en que Dios el Padre compartió la felicidad de la salvación con nosotros. En estos 7 pasos, el nacimiento de Jesús. ¿Saben por qué ocurrió el nacimiento de Jesús? Para convertirnos en hijos e hijas de Dios. ¿Saben por qué tuvo lugar el bautismo? Oficialmente eres adoptado en el reino de Dios y porque Jesús tomó tu culpa sobre sí mismo. La crucifixión paga el precio del castigo por la ley por ti y por mí. La resurrección para darte esperanza, de modo que aunque te maten, resucitarás. Y después la ascensión es el momento en que este mundo ya no será tu hogar, tener comunión con Dios. La segunda venida del Señor Jesucristo es el momento de la verdad. Aquellos que despreciaron a Jesús, que rechazaron al Señor Jesucristo, le verán cara a cara. Y la eternidad con el Señor. Recuerdo en 1985 el momento en que le dije a Dios, te ruego, quiero que seas mi Padre. En ese tiempo no tenía uno. Así que hoy podemos terminar con la misma oración. ¿Estarías de acuerdo con que cuando nos arrodillemos le pediremos al Señor que sea nuestro Padre y que si es nuestro Padre no nos preocupa la comida, ni el agua, ni tener un techo porque tenemos un Padre? Él es alimento, es refugio, es protección, es agua, es futuro, es esperanza, lo es todo para nosotros. Gracias por estar aquí. Sea Él alabado por su palabra. Amén.